Muy buenas tardes a todo nuestro público virtual. Bienvenidos nuevamente a otra de nuestras actividades, foros y conversaciones, esta vez para el seminario Habitando el Cerro, experiencias desde la discapacidad en vivienda social en Valparaíso y San Antonio. Una actividad que tendrá una conversación e invitados que serán moderados por nuestra académica Mariela Gaete, a quien presentaré, y ella presentará a los invitados. Mariela Gaete es arquitecta de la Universidad UNAL de Colombia, es magíster en Desarrollo Urbano de la Universidad Católica y doctora en Geografía del King's College de Londres. Es directora además del Instituto de la Vivienda actualmente de nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Queremos agradecer a ella por la iniciativa y compartir su experiencia, a los invitados que ella presentará en nombre del decano Manuel Amaya y de esta Dirección de Extensión de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Agradecemos la presencia de los expositores, del público virtual que nos permite cumplir nuestra tarea en estas condiciones nuevas, post pandemia, y que está siendo transmitida como actividad en nuestro Facebook Live y quedará colgada en la página web para que pueda ser visitada por ustedes. Así que muchas gracias, que sea una excelente conversación, compartir conocimiento, generar nuevas ideas. Muchas gracias por la iniciativa y buenas tardes. Muchas gracias, Alberto. El día de hoy nos encontramos acá reunidos para difundir los resultados de una investigación sobre vivienda, discapacidad y accesibilidad. Entonces, para ello, en primer lugar, yo voy a hacer la presentación de los hallazgos y después vamos a invitar a dos personas, dos invitados muy especiales, panelistas. En primer lugar, tenemos a Carolina Pérez Carballo, ella es comunicadora, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, directora de la Academia Latinoamericana de Inclusión. Y por otra parte, vamos a tener a Matías Boyd Walker, kinesiólogo y emprendedor social, fundador de la Fundación Sigue Adelante, Centro de Rehabilitación Física e Inclusión Laboral, cofundador de Innova Hope, que es una empresa tecnológica en salud e innovación social. Entonces, primero haré yo los hallazgos y luego les doy el paso a ellos y al final hay espacio para preguntas también. Muchas gracias. Voy a compartir entonces. Bien. Entonces, como decía el director de extensión Alberto Texido, el seminario se titula Habitando el Cerro, experiencias desde la discapacidad, Valparaíso y San Antonio. Yo soy la investigadora responsable de este proyecto, Mariela Gaete Reyes, y me gustaría también aquí reconocer el trabajo de mi asistente de investigación, la arquitecta Javiera Acevedo López, porque hemos trabajado codo a codo en todos estos años desde el 2017. Bien, la presentación se divide en 5 puntos. En primer lugar, voy a introducir la investigación y sus antecedentes. La experiencia, después voy a mostrar los hallazgos, que están en el punto 2, experiencia situada de la discapacidad y la accesibilidad. Luego voy a mostrar unas conclusiones, la bibliografía y agradecimientos. El título de la investigación es La inaccesibilidad como factor determinante del bienestar habitacional de las personas con discapacidad que residen en vivienda social en Chile. El área de estudio es la quinta región de Valparaíso y se eligió esta región por su geografía caracterizada por cerros y altas pendientes, lo que en términos de accesibilidad resulta interesante de analizar. El objetivo general de la investigación, entonces, es develar la relación entre la accesibilidad física y el bienestar habitacional de personas con discapacidad que residen en viviendas sociales en la región de Valparaíso, Chile. Tenemos 3 objetivos específicos. El primero es analizar la accesibilidad de las viviendas sociales construidas bajo el Decreto Supremo 49, que es la política habitacional actual, y el Decreto Supremo 174, que fue la política habitacional anterior. En segundo lugar, caracterizar la accesibilidad de los recorridos de las personas con discapacidad en sus entornos barriales cotidianos. Y en tercer lugar, determinar la manera en que las condiciones de accesibilidad física de la vivienda y el entorno barrial influencian la percepción de factores psicosociales del bienestar habitacional en las personas con discapacidad. Los conceptos fundamentales sobre los cuales se basa esta investigación son, en primer lugar, la accesibilidad física.
que es la propiedad que debe poseer un entorno urbano, edificación, producto, servicio o medio de comunicación para ser utilizado en condiciones de comodidad, seguridad, igualdad y autonomía por todas las personas, incluso por aquellas con capacidades motrices o sensoriales diferentes. Por otra parte, tenemos la definición o el modelo de la discapacidad que toma esta investigación, que es el modelo relacional, que considera la interacción entre los aspectos biológicos, psicoemocionales de la persona y los sociales, que no pueden ser tratados de manera independiente, que producen discapacidad. Es decir, la sociedad, por una parte, muchas veces no reconoce las necesidades de las personas con discapacidad. Bueno, por otra parte, el concepto de bienestar habitacional, que es un concepto clave en este proyecto, es la percepción y valoración que diversos observadores y participantes, entre ellos los habitantes, le asignan a los atributos y propiedades de los componentes de un conjunto habitacional. Esto se refiere a la vivienda, pero también los espacios comunes. Y esto se mide en factores de habitabilidad, que a su vez son de distinto tipo: físico-espaciales, los psicosociales, que estos dos son con los cuales trabajamos en el proyecto, los térmicos, los acústicos, los lumínicos, y de seguridad y mantención. La accesibilidad en este caso está, digamos, que propuesta como un factor físico-espacial que determina el bienestar habitacional de las personas con discapacidad. El estudio explora cómo la accesibilidad o la falta de ella incide en la percepción de seguridad, privacidad, identidad, autonomía y comodidad, que son factores psicosociales determinantes del bienestar habitacional en la vivienda y su entorno. Por otra parte, tenemos los antecedentes de la investigación ahí, que son, la vivienda social en Chile, los programas habitacionales. La vivienda social se define como la vivienda económica de carácter definitivo, cuyo valor de tasación no es superior a las 400 unidades de fomento, salvo que se trate de condominios de viviendas sociales, en cuyo caso podrá incrementarse dicho valor hasta en un 30%. Y tenemos las dos políticas habitacionales que vamos a tratar en este proyecto, porque nuestros participantes habitan casas o viviendas construidas bajo estas políticas: el Decreto Supremo 174, que rigió desde el 2006 al 2011 y posee 5 modalidades: construcción en nuevos terrenos, que es el caso que vamos a tratar hoy de nuestros participantes. Este decreto no establece exigencias o requerimientos de accesibilidad física ni subsidios complementarios para la discapacidad. Por otra parte, tenemos el Decreto Supremo DS-49, que rige a partir del año 2011. Vemos que hay, digamos, esta es la norma esta norma la vivienda social, y en este caso sí existen requerimientos de accesibilidad física para las viviendas que serán habitadas por personas con discapacidad, y subsidios complementarios de discapacidad del 20 UF y de movilidad reducida de 80 UF para responder a estos requerimientos. Entonces vemos que efectivamente hay un avance desde el decreto 174 al decreto 49 al incorporarse los subsidios más los requerimientos de accesibilidad. Otro antecedente importante en este caso es el plan de reconstrucción de Valparaíso, porque algunos de nuestros participantes habitan viviendas reconstruidas después del incendio del 2014. La metodología de la investigación, hablaré de ella ahora. Entonces tiene un enfoque cualitativo, tuvo dos componentes empíricos. En primer lugar, se hicieron entrevistas a informantes clave del Servio de la región metropolitana, del Servio de Valparaíso y la Municipalidad de San Antonio. Y en segundo lugar, el estudio de casos con personas con discapacidad que residen en viviendas sociales en Valparaíso y San Antonio. Se consideran viviendas y entornos barriales que los participantes visitan de forma peatonal cotidianamente. Las técnicas de investigación fueron entrevistas semiestructuradas, tanto con los informantes clave como con las personas con discapacidad, métodos proyectuales como planimetrías y otro tipo de esquemas que sirvieron para registrar las barreras físicas y el estudio de movimiento que hicimos, observación etnográfica y mapeo de los desplazamientos de los participantes en sus viviendas y entornos barriales, por supuesto que un diario de notas de campo y sombreo en donde acompañamos a los participantes en sus recorridos cotidianos. Vamos ahora a los hallazgos empíricos.
Entonces, bueno, primero situar un poco el estudio en la región de Valparaíso. Aquí tenemos las comunas de Valparaíso y San Antonio. En esta en esta región hay un 14.8% de población en situación de discapacidad. Entonces, digamos que, bueno, en primer lugar vamos a reportar sobre los casos de estudio en Valparaíso. Entonces, bueno, en abril del 2014 hubo un gran incendio en Valparaíso. Los Cerros Superiores, que destruyó 2.500 viviendas, cobró la vida de 16 personas y desplazó también a un gran número de personas. Entonces, el MIMBU anunció un plan de reconstrucción en donde otorgaba un subsidio de la reconstrucción que operaba a través del Decreto Supremo 49. En este caso, nuestros participantes habitan, como ustedes pueden ver en las imágenes de la derecha, en Cerro Las Cañas y en Cerro La Cruz. Digamos que en el plan de reconstrucción, o cuando hubo el incendio, había dos posibilidades para las personas damnificadas: relocalizarse y radicarse. Nuestros participantes decidieron radicarse a través del subsidio de construcción en sitio propio, en donde se les construye una vivienda nueva en un sitio de propiedad de los beneficiarios. Aquí tenemos dos modalidades también: la construcción asistida por una parte, que es la familia beneficiaria administra el subsidio estatal destinado al proceso constructivo con asesoría técnica asignada por el Serviu, y proyecto tipo, que es que se construye una vivienda preaprobada del Banco de Proyectos del MIMBU. Entonces tenemos en primer lugar a nuestro participante Marcial. Bueno, no lo dije, pero obviamente esta investigación tuvo aprobación ética del Comité de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, ¿no? Bueno, Marcial, quien es un usuario de silla de ruedas, él se acogió a la construcción de vivienda en sitio propio con proyecto tipo. Aquí debajo, en la primera fotografía que vemos de su vivienda, vemos cómo la geografía en donde se ubica su vivienda es muy pendiente. Y vemos al otro lado la planta de la vivienda, en donde quisiera resaltar, por ejemplo, en rosado están los espacios que son inaccesibles y digamos que muy peligrosos para Marcial. También hay varios facilitadores, pero también hay muchas barreras. Entonces, en este caso, como lo vemos, bueno, las ventajas de esta modalidad es que los tiempos de postulación y construcción de las viviendas son menores que en otras modalidades, porque es un proyecto tipo que ya está diseñado, ¿verdad? Sin embargo, las desventajas de la modalidad es que los proyectos tipo no necesariamente responden a las necesidades de los habitantes con discapacidad, porque esta, como lo vemos, no es una vivienda accesible. Por ejemplo, aquí tenemos a Marcial en su baño. Él, siendo una persona usuaria de silla de ruedas, debería poder acceder a todos los espacios de su vivienda sin dejar su silla de ruedas. Y él tiene que dejar su silla de ruedas, y como ustedes pueden ver, por ejemplo, la fotografía 4, él se va apoyando en diversos objetos que no necesariamente son seguros y en realidad podría causar un accidente, y él permanece solo todo el día en su vivienda. Entonces, esto podría ser grave porque si, por ejemplo, se cae o sufre un accidente, no podrían, digamos, venir a rescatarlo hasta, por ejemplo, la noche, si es que viene su sobrino quien vive con él. Acá tenemos un video de Marcial bajando por la rampa. Y para abajo, ¿eh? Voy frenando. Desde acá lo ayuda. Hasta aquí. Entonces, usted aquí va frenado, Claro. frenando la silla. Sí, yo lo voy frenando y él me va filmando también porque... Sí. ¿Cierto que se va? ¿Cuál es que hay que hacer con la silla? No, sí, hay que hacer fuerza. Ya. Es complicado, ¿cierto? Sí. Sí. Por ejemplo, como hay como piedritas, ¿alguna vez se ha resbalado?
Hay piedritas sueltas en el piso. No, sí, mi hermana tiene que limpiar siempre acá, porque cae mucha tierra arriba. Claro. Si en todos lados se va, pero en ese lado se va más Claro, la silla. porque Aquí no tanto. Están más piolas. Claro. Justamente. Entonces, Juan, tú indícanos dónde tienes que hacer más fuerza. En la primera pendiente, sin duda. En esa pendiente, la primera, y en esta que está aquí. Esta que viene ahora, ¿no? No, esta, la que está ahí. Ah. Este más o menos es como esa. Esta es más cortita. Sí. Esta que es chiquitita, ¿eh? Esta también es jodida. Sí, perfecto. Sí, esta es bien... Sí. Tira harto. Claro, ¿eh? Ahí lo ves con... Bien, continuemos porque me preocupa el tiempo y está un poco pegado el video, pero casi vimos todo el video de la rampa, que es muy compleja. Marcial efectivamente no puede salir solo, como él mismo indica. He salido, pero me sacan. Pero yo personalmente, es decir, de forma autónoma, que pueda salir, no puedo. Tengo que mantenerme en este espacio hasta aquí nomás, se refería a su vivienda. Incluso no puedo bajar hasta ese patio, que es el toldo azul que se ve en la fotografía en la parte superior, porque hay una subida que no me puedo esta silla, no me la puedo, no puedo. Entonces es muy complejo porque en el caso de Marcial, quien ya sufrió la pérdida de su vivienda, digamos, en el 2014, si él, por ejemplo, si hubiera otro incendio, no puede salir, ¿verdad? Porque como les comentaba, él permanece solo en su vivienda y es imposible que él pueda bajar por esta rampa solo. Tenemos por otro lado a Eric y Lucila. Digamos que, bueno, ellos optaron por la construcción en en sitio propio, construcción asistida. En este caso, a ellos se les entrega el diseño de la vivienda y ellos lo tienen que construir. Entonces, la ventaja de esta modalidad es que el serbio hace un diseño para la familia y entonces podemos tener, como se puede apreciar allí, viviendas con mayor área, lo cual favorece la accesibilidad. Sin embargo, digamos que la desventaja de esta modalidad es que los beneficiarios no necesariamente tienen los conocimientos técnicos para abordar el proceso de construcción de acuerdo con el diseño. Entonces, como vemos acá, hay muchos facilitadores y el espacio es amplio. Sin embargo, en el punto 1 de barreras, en la parte superior, vemos que la única forma de acceder a esta vivienda es a través de una escalerilla. Es más, es una escalerilla de madera. Entonces, por ejemplo, como no hay posibilidades de salir sino por esa escalerilla, es imposible llevar a Eric por ahí, hacia la calle. Por lo tanto, esta familia tiene que sacar al chico por la ventana del vecino de esta casa que está en construcción. O sea, esto no, además que no es legal, es sumamente peligroso porque hay un barranco al ladito de la ventana, no sé si se alcanza a apreciar. Entonces Lucila, su abuela, dice, sí, si llegamos a salir, tendríamos que salir por allá, por la casa del vecino, por debajo, pasar por una ventana, hay escombros, hay latas. Esa es la dificultad que hay para salir con él. Y hay que salir por lo menos con 2 hombres, porque uno lo tiene que tomar, apoyarlo en la ventana y el otro tomarlo al otro lado. Entonces nos contaba ella que ha llamado a los carabineros cuando ha tenido, por ejemplo, que ir a la Teletón con su nieto. Por otra parte, hablando con Eric, le pregunto yo, ¿cómo te sientes con tu condición? Y él dice, con un poco de pena, no puedo salir, yo quiero un poco de ayuda para terminar el camino acá abajo, para salir. Y por otra parte, su abuela dice, entonces, bueno, él en verdad se siente preso allí, según sus propias palabras, ¿no?
Bueno, por otra parte, la abuela dice, me iban a hacer una pasarela, ella se refiere a una rampa, y no me la hicieron, entonces nosotros optamos por hacer este balcón para hacerle como un patio al niño para que el niño se desplace. Entonces, digamos que, bueno, ya revisando los planos, obviamente analizando, haciendo un análisis espacial, nos damos cuenta que por una parte está la vivienda proyectada, que está aquí toda en negro, en donde efectivamente el proyecto del Serviu sí consideraba una rampa que tenía, digamos, un buen desarrollo, y resulta que en rojo está, digamos que, bueno, todo lo rojo, cómo se construyó la vivienda y en el fondo vemos que hay una serie de modificaciones con relación al diseño original que no permitieron finalmente hacer la rampa. Entonces, por ejemplo, la participante nos dice, el inspector técnico de obra me dijo que la casa se desplazó, no sé cómo era. Yo le dije, no corrimos la casa para allá, las medidas están lo mismo. Entonces, no sé, le hice que entrara, que viera todo lo que se hizo acá. Lo único que aquí se modificó fue esta pieza. Al fondo, la pieza de Eric se hizo grande. Después, el baño se amplió también. Y entonces aquí hicimos una pieza para nosotros, un dormitorio, y nos faltaba el otro dormitorio de mi hermano. Así que al final esta parte ahora va a ser la cocina y a la final que no se hizo nomás esta rampa. Entonces no sé en realidad. Pero claro, obviamente como creció la casa hacia el lugar donde iba a estar, donde estaba planificada y diseñada la rampa, no se pudo hacer la rampa y obviamente no hay acceso para esa vivienda. Ellos posteriormente compraron un montacargas, pero en todas las oportunidades en donde fuimos todavía no estaba operativo. Entonces, si hubiera ocurrido un incendio en ese momento, no tenían cómo sacar al chico con discapacidad. Por otro lado tenemos a Héctor, que es un ambulante, una persona ambulante, usuario de un burrito, también se acogió a construcción asistida y tiene una vivienda que es amplia. Aquí en este caso las dificultades tienen que ver con el baño, porque él tiene, digamos que poca estabilidad y el baño, digamos que es un lugar que él siente inseguro y su esposa también. Acá la mayor barrera es en el acceso hacia afuera de la vivienda, como lo podemos ver en el punto 10. Aquí está su esposa Josefina, ella tiene problemas para caminar, pero no usa ayudas técnicas. Pero vemos en la fotografía del medio cuál es el acceso que tienen a esa vivienda. Entonces, Héctor es imposible que salga caminando. Por ejemplo, aquí tenemos su testimonio, lo que le preocupa a Héctor. Héctor dice, el bosque, uno piensa en la noche porque hay mucho eucaliptus, muchos resinos y cualquier llama se prende todo. Uno aquí tiene que ir, me acuerdo unas bolas así de grandes de fuego. Están habiendo incendios, se han perdido vidas. Yo no siento que lo que se lleve, él se refería a las cosas materiales, es la vida, lo demás todo se puede recuperar. Entonces vemos que él vive con constante miedo que ocurra un incendio nuevamente y no podría, efectivamente, él no podría salir por sus propios medios en caso que hubiera un incendio. Entonces aquí, una vez hicimos este estudio de casos, empezamos a analizar más por qué, digamos, se hizo reconstrucción de viviendas en lugares que en la práctica sí son riesgosos, porque en el plan de reconstrucción dice que efectivamente uno podría reconstruir una vivienda, pero en lugares que no son considerados de riesgo. Entonces acá tenemos, bueno, el plano Visor Chile preparado, en donde vemos acá las zonas de riesgo, consideradas con riesgo de incendio. Entonces vemos que acá el Cerro La Cruz y el Cerro Las Cañas son considerados como bajo riesgo de incendio y en algunos lugares, y si ustedes se fijan aquí abajo, en donde está el símbolo de discapacidad, son los dos participantes, se supone que en teoría están localizados en una zona que no es riesgosa legalmente, porque no está reconocida como riesgosa. Sin embargo, si hubiera un incendio nuevamente, ellos pueden sufrir consecuencias catastróficas. Entonces, bueno,
como concluimos aquí que hay una falta de reconocimiento legal de zonas con propensión a sufrir incendio dentro de las tipologías de áreas de riesgo en los instrumentos de planificación territorial a nivel nacional, que sería la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y también en el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso y en el Plan Regulador Comunal, que son regionales y comunales. Y se permitió finalmente construir o reconstruir en zonas que son riesgosas. Por otro lado, la Municipalidad de Valparaíso dice que no se conoce la ubicación de los vecinos de la comuna con movilidad reducida que requieran ser evacuados ante un siniestro. Por lo tanto, esto genera más riesgo aún de peores consecuencias para personas con movilidad reducida. Ahora, los casos de estudio del proyecto de San Antonio. Bueno, este es un proyecto Cristo Rey que se construyó bajo el Decreto Supremo 174. Se supone que el proyecto debía ser accesible, o sea, se hizo digamos que fue una gestión, se postuló entre el Departamento de Discapacidad y el Departamento de Vivienda de la Municipalidad de San Antonio. Entonces la intención era magnífica porque se hizo 53 viviendas para personas con discapacidad en este sentido, en el sentido de que si hubiera sido accesible, verdaderamente sería, digamos que, una excelente iniciativa, aunque claro, digamos que, bueno, es un conjunto de vivienda en donde solamente o todas las familias tienen personas con discapacidad. Entonces hay una cosa, hay otro debate en relación con la inclusión, ¿no? Y la integración social. Pero bueno, tenemos aquí a 4 participantes. Aquí vemos la vivienda tipo, que ya de partida es una vivienda de 2 pisos, por lo que vemos acá. Tenemos, por ejemplo, a Eduardo, que vive en una casa esquina. Aquí vemos el plano de emplazamiento. En su caso, las zonas más complejas de su vivienda son la cocina, la escalera y el baño. Él indica que en el baño tiene dificultades porque la altura del WC, digamos que requiere que él haga una mayor flexión en sus rodillas y aplicar más fuerza. Tenemos la escalera que no le permite de forma autónoma subir al segundo piso, y tenemos la cocina que por su ubicación y espacialidad hace que él tenga que recorrer todo lo largo de la cocina con cosas cuando va a cocinar, y él tiene problemas de estabilidad. Dentro de su casa no puede usar el burrito porque no hay espacio, dice. Sentarme en el baño, luego sale. Perfecto. Igual puedo pararme, también tengo que. Y ahí ya. Y aquí no. Ahí no se escucha. Aquí no tengo, no, o sea, no tengo dónde. Ya. Tendría que. Ahí con cuidado. Con cuidado. Ya de aquí. Por otra parte, tenemos a nuestra participante Guadalupe, usuaria de silla de ruedas. Ustedes pueden ver en la fotografía de la vivienda, del acceso a la vivienda, la pendiente a la que se enfrenta Guadalupe cuando sale de su casa. Aquí sus mayores dificultades las tiene en el baño. Por ejemplo, ella dice que la altura del WC le dificulta el traspaso de la silla de ruedas, y hay un desnivel en la ducha que le impide a Guadalupe utilizarla. De hecho, es bueno que sea una ducha en vez de una tina en ese caso. Sin embargo, ella se cayó una vez y nunca más se atrevió a usar la ducha porque quedó en el piso todo un día hasta que la pudieron rescatar. Por otra parte, bueno, tiene escalera, por lo tanto ella no puede acceder al segundo piso, y los artefactos de la cocina tampoco le permiten una aproximación frontal para que ella pueda cocinar cómodamente. Aquí está su estudio. Y también, si hubiera una emergencia y ella tuviera que salir de la vivienda, tiene que salir de la vivienda con ayuda, como se ve allí. Marta, quien tiene baja visión, vive en una casa esquina. Ustedes pueden ver en las fotos, hablan por sí mismas, la pendiente alta que tiene, digamos que en este caso, su vivienda a la salida. En su caso,
Una cosa a destacar son los facilitadores que ella ha puesto, digamos, en su vivienda, que no son arquitectónicos, sino una silla plástica, goma antideslizantes y otras cosas. Tiene también, por supuesto, una escalera. Ella tiene movilidad reducida también, tiene que usar burrito porque se fracturó la cadera, pero también tiene baja visión. Sin embargo, aquí la escalera, digamos que ella se toma de la estructura de la escalera, pero la escalera no tiene pasamanos. Nosotros que hicimos ese mismo tránsito, fue muy difícil bajar la escalera sin una barra de apoyo. Por último, tenemos a Juan. También en una casa esquina, él tiene movilidad reducida, usa una prótesis y sus mayores dificultades están por la pendiente del terreno. Aquí lo tenemos. Yo, por lo menos, como le digo yo, yo tanto 50 años, entonces, ya antes cuando vivía llevaba como 10 años con esta llegada a correr. Ahora ya no nadie. Por eso el niño quiere darle yo vive en esta casa. También tiene el mismo problema. Ya. Eso es la rueda. Bien, aquí, digamos, analizamos en el caso de San Antonio que había un riesgo que no está reconocido, que es el riesgo por pendiente, ¿verdad? Entonces, sobre todo para las familias con integrantes con discapacidad. Entonces, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso reconocen como áreas de riesgo por pendiente solo las relativas a catástrofes, a causas naturales o por acción humana, pero no reconocen el riesgo de pendiente generado por la interacción entre la geografía accidentada, como es este caso, y el cuerpo en toda su diversidad, incluyendo a las personas con movilidad reducida, otras discapacidades, por ejemplo, no sé, mujeres embarazadas, personas mayores, tendrían problemas para transitar esta geografía. Entonces, esta interacción entre la geografía y el cuerpo produce vulnerabilidad corporal. Por ejemplo, Guadalupe, una de las participantes, nos comentaba que una vez llamaron a un Uber. Dice, una vez llamamos a un Uber, me acuerdo, y el joven tuvo que dejarme arriba. Gracias a Dios que Gerson, su hijo, ya había llegado. Me fue a buscar. Y el caballero del Uber llegó y dijo, vine donde una abuelita y quedé en pana. Entonces, ni siquiera los taxis quieren bajar esa pendiente. Imagínense lo riesgoso que es para las personas cuando quieren transitar. Aquí vemos las distintas pendientes de los pasajes. Entonces, por ejemplo, no sé, en el más largo, o la avenida de Cristo Rey, que, dice, que es un plano inclinado continuo de 8% de pendiente, que 8.8. La norma indica que, digamos que para una pendiente de 8.8 podría tener, digamos, un largo máximo de 9 metros. Y acá esta pendiente, o sea, la longitud de este plano inclinado es de 249 metros sin ningún descanso. Y así, bueno, la de arriba tiene 12.62% con 71 metros y así. Bien, entonces vamos a concluir. Bueno, vimos que efectivamente la política pública ha avanzado en considerar el tema de la accesibilidad con la inclusión de subsidios para generar viviendas para personas con discapacidad y movilidad reducida y la normativa de accesibilidad para vivienda social. Sin embargo, aún existen muchas barreras físicas que afectan efectivamente el bienestar habitacional de las personas con discapacidad, generando inseguridad, como lo veíamos, falta de autonomía e incomodidad. Por otra parte, las zonas con propensión a sufrir incendios no están reconocidas dentro de las tipologías de áreas de riesgo en los instrumentos de planificación territorial a nivel nacional
y tampoco regional, lo que en este caso genera riesgo. O sea, estoy hablando de las zonas, estas zonas específicas, ¿no? Los instrumentos de planificación territorial plantean restricciones en construcciones en zonas de riesgo por pendiente, pero no la prohíben. No se considera el riesgo que produce la interacción entre la geografía accidentada y la corporalidad. Entonces, la vivienda puede transformarse en un lugar de reclusión y confinamiento. Como lo veíamos en nuestros casos de estudio, solamente 2 personas de todos ellos pueden salir de su vivienda y lo hacen con dificultades, como era el caso de don Juan y de la señora Josefina. O sea, no es cómodo y no es seguro, igual lo hacen, pero digamos que enfrentándose a estos peligros. En Valparaíso, las familias damnificadas por incendio tenían 2 opciones, ¿no? La relocalización y la radicación. Para las familias que han decidido radicarse, la modalidad de construcción en sitio propio con proyecto tipo permite que elijan viviendas tipo el Banco de Proyectos del MIMBU, sin embargo, estas no necesariamente cumplen con las normativas de accesibilidad. Y para las familias que optaron a construcción asistida, ellos no necesariamente tienen el conocimiento para abordar todo el proceso de construcción, como lo veíamos en el caso de Eric y Lucila, en donde finalmente se había diseñado una vivienda accesible, pero no se construyó una vivienda accesible porque la rampa no se pudo construir. Entonces, en este minuto, cuando fuimos, por lo menos, no tenían cómo sacar al chico con discapacidad de su vivienda en caso de otro incendio. Bien, acá les dejo la bibliografía y los agradecimientos. Bueno, esta investigación estuvo financiada por el programa UINICIA, concurso de reforzamiento de inserción productiva de nuevos académicos de la BID. Agradezco por este financiamiento a la Universidad de Chile, por supuesto a los participantes del estudio por compartir sus experiencias con el equipo de investigación, especialmente a Javier Acevedo, quien ha trabajado en todas las etapas de implementación de esta investigación, a Fernando Guayquiñir Echeverría, quien trabajó en la misma calidad en las últimas etapas, a María José Mancilla, Nicole Robles, quienes trabajaron en el procesamiento de datos, y a Juan Carramolina, quien también trabajó en este proyecto. Voy a dejar de compartir. Bien, entonces ahora me gustaría dar inicio a, digamos que invito a Carolina a que haga sus comentarios y su presentación. Muchas gracias, Mariela. Muy buenas tardes a todas las personas que están al otro lado de esta maravillosa espacio virtual que nos permite la tecnología de poder estar en esta situación si bien estamos en una situación muy difícil de pandemia, pero la tecnología nos permite unirnos. Gracias, Mariela. Gracias a todo el equipo que ha sido parte de este proceso que ya conozco hace mucho tiempo. Estoy feliz de la oportunidad que me brindas de poder participar en relación a la gran investigación, gran investigación que han hecho con mucho ahínco y compromiso, no solamente desde el espacio de la arquitectura, sino que desde el espacio social también. La verdad es que me pasan muchas cosas viendo los videos, las imágenes, las conclusiones que ustedes realizaron. Para mí es muy duro poder ver la realidad y sobre todo el trabajo que queda. ¿A qué me refiero? Quiero verlo desde varios lugares. Primero, desde el espacio de las políticas públicas nos damos cuenta que quedan en una letra, que la letra puede servir para muchas cosas. Al igual que las palabras pueden construir y también pueden destruir. En este caso, estamos viendo que las políticas públicas, si bien son herramientas para ejercer derechos, tenemos que partir de la base de que un derecho no puede ir sin el apellido derecho humano. En el tema de la vivienda, que se supone que es un derecho, también por otra parte me incomoda bastante ver el trabajo de postulación al lado de la palabra derecho. Esto no debería ser algo de postulación, la vivienda debería ser un derecho humano. Está descrito como tal, y dentro de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad también está escrito, sobre todo que Chile se suscribió a una convención internacional en el año 2008. Nadie le puso una pistola en el pecho, en el 2008 ellos firmaron. Y resulta que en el año 2010 está la ley que establece inclusión social para las personas en situación de discapacidad, y esta parte de esta tremenda ley es la accesibilidad universal. Pero ¿qué entendemos con accesibilidad universal cuando ustedes nos muestran estas imágenes de esta maravillosa
investigación lo que nos muestra efectivamente es que no hay fiscalización, primero, y por otra parte, continuamos viendo a la persona con discapacidad como la última línea de un gran espacio de personas en las cuales están sumergidas en una vulnerabilidad extrema, no solamente en espacio de vivienda, sino que también podemos hablar en educación, podemos hablar de salud y muchísimas otras cosas. ¿Por qué hablo de educación y de salud también? Porque si no existen los parámetros de vivienda y de accesibilidad, es muy difícil que puedan salir de la vivienda a estudiar o en un caso de emergencia, como el cual tú muy bien mostraste en el caso de los incendios de Valparaíso, que hace poco los vimos también en Quilpué, se puede seguir repitiendo, por supuesto, en los cerros de Valparaíso. Y sabemos que siempre los más afectados son las personas vulnerables, las personas con un grado de pobreza importante, siempre han sido los más afectados, ya sea en terremotos, en incendios o cualquier otro tipo de dificultad. Por otra parte, cuando hablo de salud, estamos hablando también de la accesibilidad que tienen para llegar a salud. Entonces, si una persona como la que tú mostraste, que fue muy interesante el primer video, el poder observar de manera tan clara, que creo que la rampa era tan grande que conté por lo menos unas 5 giros. Desde que la persona sale de su casa, haber contabilizado 5 giros sin descanso, que si no tiene el apoyo de una tercera persona es imposible que logre llevar abajo. Por lo tanto, cuando no hablamos de accesibilidad a la vivienda, tampoco de una fiscalización de ella, tampoco vamos a hablar del derecho a la salud, tampoco vamos a hablar del derecho a la educación, porque no puede ni siquiera salir de su casa. Y viendo esta situación de peligrosidad también al interior de la vivienda, nos mostraste cómo él se traspasaba al baño. Sabemos que el acceso al baño es el acceso más peligroso dentro de toda la casa, mucho más peligroso que la cocina y también mucho más peligroso que el dormitorio. Porque en el baño también vemos que él se apoyaba en un banquillo, en un pequeño banquillo para poder pasar a la taza del baño. ¿Qué pasa si ese banquillo se mueve, se cae? No lo sé, cualquier cosa. No cuenta con los mecanismos de seguridad, por supuesto que no. Entonces, lo que podemos darnos cuenta con todo lo que ustedes nos han mostrado con esta tremenda investigación es, primero, no hay fiscalización. Las políticas públicas pueden ser muy bonitas, muy cuestionables también, pero acá lo que estamos viendo es que es lo que más me gusta de la investigación, que somos capaces de cuestionar al Estado frente a la responsabilidad que tienen con el resto de sus ciudadanos. No se hace cargo, tampoco nos hacen cargo de una política pública como la ley 20.422, sino que tampoco se hacen cargo de una convención internacional de por medio. No hay ninguna ley que esté sobre una convención internacional, y eso hay que entenderlo muy bien. Por otra parte, mostraste a las personas que tienen un acceso como en un montacarga. Y él dice que está tremendamente atrapado. Para mí, la accesibilidad, lo que determina qué es lo que va a ser un lugar accesible o no, es la independencia. El foco principal de la accesibilidad universal es la independencia y la autonomía de las personas, entendiendo que cuando hablamos de autonomía hablamos del poder de decisión, de tomar decisiones. Y cuando hablamos también de independencia, va en una línea de acuerdo a la autonomía. Entonces yo tomo una decisión de querer salir, pero no tengo la independencia porque mi vivienda no me lo permite. Entonces, claramente, yo creo que si tuviéramos la oportunidad en algún momento, cuando esto lo hagamos de manera presencial, porque sé que lo vamos a poder hacer, de preguntar respecto a las políticas públicas actuales, es muy difícil que ni el Ministerio de Desarrollo Social, ni el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ni siquiera el Servicio Nacional de la Discapacidad van a tener una respuesta para estas situaciones, porque esto tiene que ver con algo muy simple, que se llama dignidad. Aquí no hay dignidad. Aquí no hay dignidad, no hay derecho humano, no hay fiscalización. Por lo tanto, hay un cúmulo solamente de situaciones que nos hace ver que la vulnerabilidad en la cual viven estas personas es aún más vulnerable teniendo este tipo de respuestas y políticas públicas de por medio.
que no son fiscalizadas, y mucho más allá de la fiscalización, me gustaría entregar un mensaje en estos 2 minutos que me quedan para respetar al gran compañero que viene después para poder escuchar también su opinión. Es llamar la atención también a las personas con discapacidad que viven este tipo de situación. Todos hoy día somos reporteros, camarógrafos y periodistas con solamente tener un celular. Sería muy interesante que cada una de las personas en situación de discapacidad o también familiares y adultos mayores, porque esto no solamente va a las personas con discapacidad, que somos más de 3 millones de personas en este país, son más de 4 millones de adultos mayores que habitan este país, y si sumamos a cada uno, por ejemplo, un familiar, un hijo, estamos sumando más de 9 millones, 10 millones de personas. Es muy interesante visualizarlo desde ahí, de cuál es nuestra responsabilidad también de ser capaces de denunciar esta falta de accesibilidad a lo cual nos permiten que postulemos. Nos dicen que postulemos y esto es un derecho humano. Entonces la pregunta que yo le realizo también al resto de las personas es: ¿hasta dónde llega la responsabilidad del Estado y hasta dónde nosotros podemos ser nuestros propios fiscalizadores en este tipo de eventos que resultan finalmente ser una burla, desde como yo lo veo como persona con discapacidad, pero más allá de eso, como ser humano, que pide y exige para todos nuestros compatriotas un espacio digno en el cual vivir? Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias, Carolina. Mira, en relación con, me gustaron mucho tus palabras, agradezco los comentarios, y fíjate que te quería aclarar que, por ejemplo, el chico que tiene ese montacargas, el montacargas no funciona y lo tienen que sacar por una ventana de una casa de un vecino. Entonces, esto es totalmente, digamos que, peligroso, súper peligroso, y también, digamos que, indigno que él tenga que hacer eso, ¿verdad? Exacto. Eso, Exacto. pero muchas Sí. gracias. Mariela, perdona, antes de finalizar, no me refería a la peligrosidad, más allá de lo que ustedes mostraron y lo enfática que fuiste en la peligrosidad por el tema del incendio. Queda claro que si una persona, que si tiene un incendio, esa persona va a morir quemada. No va a tener ninguna posibilidad de salir. Y probablemente no va a ser solamente él, va a ser la persona también que lo acompaña, no lo va a dejar solo quemándose en la casa, esa persona probablemente va a estar con él. Y también cualquier persona, adulto mayor, que viven solo, que son cientos de adultos mayores en Valparaíso, porque hay una cantidad enorme de adultos mayores también, es terrible. Así que nuevamente les agradezco el poder desmantelar este tema y dejarlo en la mesa para que todos podamos ser capaces de ver el gran trabajo que ustedes realizaron, Mariela. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carolina. Matías. Mariela, muchas gracias por el pase. Muy buenas tardes a todos. Mariela, a todo tu equipo, a la universidad, darle las gracias también por la invitación a poder ser parte de este panel y poder también presenciar esta tremenda presentación, que para mí es un sueño ver esto que se esté materializando, porque es real. En mi caso, les voy a contar un caso real que nosotros vivimos desde la fundación hace ya 4 o 5 años atrás. Entonces, por eso es ver es un sueño ver esto que se esté mostrando y se esté poniendo en jaque, de cierta manera, al Estado, a las políticas, y sobre todo el tema que mencionó Carolina, que me quedó mucho con el tema de la fiscalización. Este caso es de una persona que vive en Puente Alto, y esto también lo refiero porque si bien el estudio se mostraron en dos situaciones bastante extremas, que son el vivir en Valparaíso, en San Antonio, en Cerro, pero imagínense también en unas zonas rurales o simplemente en la ciudad. Esta persona es de Puente Alto, persona que sufrió una discapacidad, sufrió una discapacidad ya de adulto, él con familia, etc. Y desde que fue en la condición de discapacidad, se empezó, por supuesto, el tema de los gastos económicos, perdió el trabajo, etc. Y él perdió su casa.
él terminó viviendo en una sede vecinal con sus 3 hijos. Su señora lamentablemente falleció en el posterior al accidente que él tuvo, entonces tuvo que hacer cargo de sus 3 hijos junto a esta nueva condición que tenía que vivir. Y gracias a la Junta de Vecinos le prestaron una sede vecinal. Él postuló, como bien dice Carolina, que no tiene por qué postular, sino que es un derecho, a una casa social en un cierto sector de Puente Alto, en donde era un sector en donde iban a construir 4 casas para personas con discapacidad. Iban a construir estas 4 casas. En este caso, el momento ya después de una larga espera, porque esto no fue de inmediato, sino que una larga espera, se le entrega la casa, pero gracias a Dios, él es una persona que pelea por sus derechos, que ojalá, como dice también Carolina, ojalá todos pelearan sus derechos y exigiesen sus derechos también, pueden exigir estos derechos. Él tiene mucha comunicación con la municipalidad, se ha peleado con la municipalidad también un montón de veces. Él va a recibir su casa, y el momento que recibe su casa, por supuesto, con bombo y platillos, con todo esta parafernalia que siempre, para la foto, digamos, él recibe esto, ve esto, y él dice, espérate un poco, esta casa dices que para discapacidad, pero yo no puedo entrar a la casa, no me puedo movilizar dentro de la casa. Esto lo vivimos hace 5 años. Entonces él hizo esta queja y él dijo, yo no puedo recibir esta casa porque no está apta para mí. Desde ese momento, por supuesto que él hizo esta queja, lo recibieron, pero al pasar el tiempo, ocurrieron ciertas cosas también dentro de todo este cambio que tenían que hacer, este arreglo. Incluso él casi pierde la casa por temas de abono, de plata que hubo por medio, y él, generalmente distintas instituciones del Estado, organismos, muchas veces, como yo también creo que lamentablemente la persona con discapacidad se ve en el último escalón y no tiene por qué ser así. O sea, estamos totalmente equivocados y erróneos en verlo así. Y este organismo, al ver a estas personas tan vulnerables, porque son personas que lamentablemente caen en una vulnerabilidad extrema, terminan de alguna forma de aprovechar. Entonces, al estar solo, estos organismos públicos pensaban que él estaba solo, pero él no estaba solo, él estaba con la organización nuestra, con la fundación detrás, apoyándolo en todo momento. Gracias a esta organización, nosotros intervenimos en este caso, y al intervenir con el organismo público, no sé por qué, pero al ver una fundación detrás, como que pararon las alarmas y bajaron el moño. Y logramos encontrar el por qué casi pierde la casa. Y gracias a la fundación, gracias a este apoyo que le dimos, para que no esté solo, y ahí se ve que cuando unas personas no están con el apoyo adecuado, logran conseguir lo que realmente quieren. Entonces también viene desde la voluntad del país, del gobierno, de las organizaciones, de querer hacer estos cambios. O sea, el decreto está, la ley está, que dice que todo indicado de cómo tienen que ser las casas para personas con discapacidad. Entonces, ¿por qué no se quieren ahorrar cierta cantidad de recursos para no lograr el objetivo real que está, y la fiscalización? O sea, realmente aquí, en este caso, el primer fiscalizador fue la persona, el dueño de ese hogar, la persona con discapacidad. Después entramos nosotros con el apoyo para darle con esa fuerza que él necesitaba, porque estaba solo, a cargo de 3 hijos que tenía que alimentar. Y más encima preocuparse de esto. Entonces, concuerdo plenamente con lo que dice Carolina, con el acceso, la accesibilidad, tanto a la educación, a la alimentación, a la salud. Es algo que realmente me llamó mucho la atención. Incluso este hogar no tenía reja, no tenía rampa para salir. La rampa se la hicimos nosotros. Nosotros como fundación fuimos con cemento y le construimos una rampa para que pudiese salir de su casa, siendo que ya debiese haber venido todo bien establecido con el decreto, con la ley. No hay fiscalización. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Por eso, para mí es un sueño ver este estudio en donde pone en jaque, en donde cuestiona de alguna manera las políticas, los decretos que se están llevando a cabo, en donde se tiene que mostrar, se tiene que contar, y realmente necesitamos hacer este cambio de manera urgente, ya que
son muchas personas, casi el 50% de la población, si contamos tanto los adultos mayores como las personas con discapacidad, que no tienen acceso y no tienen una vida digna para poder seguir adelante. Entonces, la verdad, Mariela, a todo tu equipo, agradecido por mostrar esto, porque una vez se piensa que no, es una sola persona que le pasó esto, pero no es así. O sea, son millones y millones de personas en todo Chile que está ocurriendo esto. Entonces, dejémonos de solamente de la ley bonita, sino que realmente, realmente construyamos y hagamos el cambio. Y creo que tienen una herramienta maravillosa para poder seguir construyendo, seguir llevando y seguir avanzando para un Chile que las personas nos necesitan, y somos nosotros quienes también tenemos que empezar a buscar ese camino y lograr de alguna forma vivir como todos lo merecen. Y como lo dice Carolina muy bien, es un derecho que realmente tenemos que luchar por ello. Ni siquiera luchar, porque ya al ser un derecho no tiene por qué uno luchar, sino que tiene que ser parte de la vida. Así que nada, creo que preferí contribuir desde este caso real en otra comuna para que le tomen el peso, digamos, a los que están por el otro lado de la pantalla, lo que realmente estamos viviendo, lo que realmente pasa. A veces no se mencionan, a veces se quedan muy escondidos, y como dijo muy bien también Carola, hoy día somos todos, todos podemos comunicar y todos podemos mostrar. Entonces, alcemos la voz, no nos quedemos con lo que nos entregan, sino que exijamos lo que realmente merecemos. Y desde ese punto de vista, creo que si todos trabajamos de una manera colaborativa, podemos cumplir con el gran objetivo que este estudio que muestre, y hacer estos cambios desde las políticas, desde el Estado. Muchas gracias, Matías, por tu comentario. Sí, fíjate que escuché con mucha atención el caso que nos mencionabas, que también ya lo habíamos conversado, y efectivamente, o sea, es terrible. Por ejemplo, en otra investigación que yo hice anteriormente, digamos que hablando incluso con una persona del Serviu, ella indicaba que muchas veces tenían que hacer firmar a las personas con discapacidad para que aceptaran viviendas que no eran accesibles, porque o si no se quedaban sin vivienda. Entonces le atribuían la responsabilidad a la persona con discapacidad de tener una vivienda, digamos, que no es accesible. Y habiendo, digamos, el decreto 49, el subsidio, los requerimientos, entonces, digamos que claro, no es posible. Mira, en relación con la difusión de este proyecto, yo espero que podamos difundirlo también en el Serviu, porque yo creo que es súper importante que ellos vean cómo se está implementando esta ley, qué está ocurriendo con los subsidios, cómo, digamos, se llega a un resultado final de una vivienda que podría haber sido realmente accesible. Y también, digamos, que se requiere que se mejoren los procesos, ¿no? Es decir, por ejemplo, que haya un acompañamiento, no solo fiscalización al final, sino que haya un acompañamiento, por ejemplo, en estos casos de construcción asistida, que efectivamente el Serviu pueda acompañar para que no pase lo que ocurrió en el caso de la casa, que construyeron otra casa al final, sin una rampa. Entonces, claro, hay mucho que hacer aún. O sea, obviamente se reconoce el avance en el decreto 49 que antes no existía. Sin embargo, para que efectivamente eso, digamos, que lleve a tener, como que se traduzca en una vivienda digna, en una vivienda adecuada a las necesidades de las personas, hay mucho que hacer. Así es que este es solo un grano de arena. Muchas gracias por tus comentarios, a Carolina también por los suyos. No sé si hay preguntas por ahí. A ver, creo que parece que no. Solo saludos. Solo saludos. No sé si quieren añadir algo más. Lo último, como para terminar, es nada, ofrecerle, por supuesto, desde nosotros, desde la Fundación, desde Innova Hope, también el apoyo para poder seguir contribuyendo con este estudio, para que no quede, digamos, solamente en esto, sino que realmente sigamos avanzando para poder cumplir con esos sueños y objetivos que todos queremos. Así que cuente con el apoyo, con el respaldo nuestro para seguir y llegar al servicio, y llegar a donde se tenga que llegar para poder hacer estos cambios. Así que desde ya
le ofrezco mi apoyo, por supuesto, en lo que sea, y la fuerza también. Y creo que es un antes y un después, es un precedente muy importante este estudio, porque antes no existía. El primer estudio que existe algo así, entonces es muy relevante que esto sí o sí lo saquemos a la luz. Insisto, yo antes uno estaba solo, yo pensaba, lo que me pasó fue como, estamos solos, pero hoy día nos damos cuenta que no es así, que 6 personas trabajando en esto, personas expertas en esto. Entonces, desde ese punto de vista, cuenten con nosotros, y entre más fuerza podemos conseguir. Muchas gracias. En verdad que vamos a tomar tu palabra del apoyo para difundir y trabajar en esto en colectivo, porque yo creo que aquí hay que unirse. Entre más seamos, yo creo que vamos a lograr mejores cosas, ¿no? Así es que Absolutamente. muchas gracias. Carolina, hay un comentario que Mariel. quiero leer. Perfecto. No, solamente tomar las palabras de Matías, y que tiene toda la razón después de escuchar su relato, que es bastante intenso, porque uno piensa en los espacios siempre de ciudad, porque también nos han enseñado a ser tremendamente centralizadores. Y cuando vemos los espacios rurales, que yo sé que Matías ha tenido la oportunidad de trabajar mucho con espacios rurales, es otra también la realidad, es muy fuerte. Y por otra parte, si escuchamos bien lo que Matías mencionó, la persona hizo, tal cual se comportó como un sujeto de deber, también como un ciudadano muy potente, al decir, saben que esto no está bien hecho, no puedo ingresar, es imposible que yo pueda ingresar a mi vivienda. Sin embargo, de igual manera, la fundación de Matías tuvo que estar respaldando toda esta moción. Entonces, ¿cuántas personas más necesitamos para que efectivamente se tome en serio todo lo que estamos haciendo? Nada más, Mariela, hay que felicitar el trabajo nuevamente que ustedes están realizando, y tal como lo dijo Matías, uno piensa que muchas veces está solo, y no. Hay personas que también están trabajando en esto de manera muy seria, que está el respaldo de ustedes como investigadores, y se agradece muchísimo el nivel de profesionalismo con lo que lo realizaron. Así que muchas gracias, y encantada. También me sumo al ofrecimiento que hizo Matías, de que cualquier cosa que necesiten cuentan con nuestro apoyo. Así que muchas gracias, Mariela, nuevamente. Muchas gracias, Carolina, por tus palabras y por tu buena acogida desde la primera vez que hablamos contigo. Yo creo que eso para nosotras fue súper importante. Y sí, me parecería genial poder trabajar, digamos que en conjunto, para poder avanzar en este tema. Así es que, Carolina, muchas gracias. Quisiera también aprovechar, antes de despedirme, hay un par de comentarios, muchas gracias. A ver, voy a leerlos. Dice, hay un comentario que indica, es necesario revisar las viviendas que los fondos públicos financian y alientan en función del bienestar que logran en sus habitantes, no solo aquellos atravesados por la discapacidad. Felicito la iniciativa, la investigación y la presentación en el marco de este seminario. Muchas gracias, Cecilia González, que fue quien hizo este comentario. Efectivamente, no solamente, por ejemplo, también hay iniciativas, hay que revisar iniciativas en todo tipo de vivienda pública. Estoy totalmente de acuerdo. Bernardo Patricio González dice, felicitaciones por la investigación y los comentarios. Una pregunta, ¿hay campañas e instancias de capacitación para los funcionarios públicos que debiesen fiscalizar y participan de las diversas etapas de aplicación de las leyes y decretos? Porque es fundamental saber y conocer lo que se debe hacer. Bueno, yo personalmente no, la verdad es que no sé si hay campañas como por ejemplo para explicar el DS49, la aplicación en relación con el tema de la discapacidad. Claro, porque o sea, finalmente lo que muchas veces en estos proyectos son las entidades patrocinantes las que hacen desarrollan los proyectos, por ejemplo, cuando es un proyecto de vivienda social. Entonces, finalmente, son arquitectos privados los que están, digamos que, interpretando la normativa y generan proyectos, aunque por supuesto que estos proyectos deben estar revisados también por Servio, ¿no? Pero honestamente no lo sé. Sería algo interesante de indagar. Así es que eso lo voy a hacer. Dice también Bernardo, al cambio de conciencia y perspectivas debe sumarse la formación permanente en estos temas, especialmente para funcionarios públicos. Absolutamente.
absolutamente de acuerdo con Bernardo, y también creo que, por ejemplo, para los arquitectos que están en formación es sumamente importante que, digamos, que le tomen el peso al tema de la accesibilidad, y que es una variable súper importante y fundamental en el momento de diseñar vivienda, y ahora, claro, no solamente viviendas y edificios públicos, pero en general, ¿no? Digamos que cuando se habla de diseño arquitectónico, que es para en el fondo que las personas lo habiten, es súper importante considerar la diversidad corporal y que en el fondo todos tenemos derecho a, digamos que a utilizar los espacios públicos, los edificios públicos y a tener una vivienda digna. Así es que, bueno, muchas gracias. Lo último en relación a esa pregunta, creo que aquí hay la formación, comparto con lo que dice Bernardo, tiene que ser de dos miradas, desde el arquitecto, desde la persona que está construyendo, desde todo el equipo, desde esa arista en donde él esté y exija también, porque hay muchas veces que si vamos a construir un edificio nuevo, el arquitecto te va a decir, oye, ¿sabes qué? Este edificio tiene que ir con estas normas, con estas leyes. O sea, tiene que tener la puerta de una cierta distancia, para poder entrar, un baño para personas con discapacidad. Entonces también el arquitecto tiene que ser muy, muy firme en decirle a la persona, porque muchas veces la persona dice, no, es que no quiero eso porque se traduce, puede ser más recursos, etc. Entonces, hoy en día también está generando ese cambio desde las personas que le exigen a la inmobiliaria en todos, en el fondo, al que lo está construyendo, oye, ¿sabes qué? No, tienes que hacerlo así porque la ley lo dice y no podemos hacerlo. O sea, si no lo haces así, no podemos continuar. Entonces eso también se está generando. Por un lado tenemos esa arista y por otro lado los fiscalizadores, que realmente también se vaya a fiscalizar. Pero creo que si bien los dos son más importantes, el cambio de mentalidad desde la parte de la arquitectura, desde este modelo, creo que también es fundamental y podría ser el primer pilar en donde generemos estos cambios desde esa mirada. Entonces creo que ahí también hay un campo importante en generar estos cambios. Muchas gracias, Matías. Tenemos otro, perdona, Carolina, disculpa. No, solamente sumarme a lo que acaba de decir Matías, que me acordé ahora en temas de emergencia cuando habló Bernardo. Es fundamental el tema de la capacitación. La capacitación es algo fundamental, pero es fundamental cuando se hace con las personas idóneas, porque también hemos visto que se hacen capacitaciones con personas que de verdad no tienen la menor idea de lo que están hablando. Entonces, eso es muy importante. Por otra parte, como decía muy bien Matías, el tema de la edificación, cuando se hacen edificios o cuando hay una empresa constructora, que hay algo que no toman mucho en consideración, que tiene que ver con las salidas de emergencia. La persona con discapacidad que viven en los pisos de altura, yo la otra vez participé con una empresa que tiene sillas de emergencia para salir de las escaleras de emergencia, en el caso de que exista, por ejemplo, que vivas en un piso 10, hay unas, por normativa, observamos que debería existir que cada ciertos pisos existe una silla de rueda de emergencia para poder bajar. Hay una silla de emergencia muy, muy interesante que es para las personas con movilidad reducida o discapacidad física, que tú te sientas y nosotros bajamos desde el piso 11 hasta el piso número, creo que fue el -1, -2, pero bajamos con tal rapidez que en 11 pisos nos demoramos 6 minutos y medio. En 11 pisos nos demoramos 6 minutos. Claro, uno dice 6 minutos para salir de la casa, sí, pero hay que pensar que es una persona que anda en silla de ruedas. Entonces la silla bajaba volando, creo que máximo fueron 6 minutos. Y eso se toma muy poco en consideración, los sistemas de emergencia. Y si ustedes buscan en la mayoría de los edificios de Santiago, ya sean hotelerías, donde hay restaurantes, donde son edificios públicos o también edificios residenciales, las personas que están en silla de ruedas, que viven en pisos en altura, están fritos, no pueden salir de otra manera, y se los digo por experiencia en el caso del terremoto del año 2010, que me tuvieron que tomar luego de que el terremoto, por supuesto, que pasó, pero ojalá no me pillara una réplica bajando por la escalera. Entonces una persona me tuvo que tomar en brazos y 2 personas más iluminando el piso, tratando de tomar la silla, y otra más respaldando a la persona que me estaba tomando en brazos. Entonces, finalmente, tienes que contar con 5 o 6 personas para poder bajar a una sola persona con movilidad reducida.
Eso solamente, Mariela, intervenir frente a lo que pregunto, pero el caso de emergencia es algo muy importante. Nada, muchas gracias por el seminario, gracias por la posibilidad de dar la opinión. No, gracias a ti. No, yo concuerdo en lo de la seguridad, o sea, las salidas de emergencia, todo el tema de la emergencia es súper complejo, es súper complejo, y yo creo que ahí tenemos que trabajar, digamos, para desarrollar también o sea, para desarrollar ese tema dentro de las edificaciones, ¿no? En general, no solamente en la vivienda, por ejemplo, en altura, pero en todos los edificios y espacios. Bueno, por aquí voy a cerrar, voy a leer el último comentario que dice de Débora Pimentel, que dice: muy buena presentación, felicitaciones. ¿Qué desafíos se considera quedan para continuar con esta línea de investigación desde una dimensión disciplinar? Bueno, este proyecto, digamos que está dentro de la disciplina de la arquitectura, pero igual es interdisciplinar porque digamos que no solamente trabajamos arquitectas, sino también no sé, un sociólogo, un geógrafo, como lo mencionaba en los agradecimientos, pero desde el punto de vista disciplinar yo creo que es súper importante considerar el tema de la vivienda a nivel general. Solamente está normada la accesibilidad de la vivienda social, pero a nivel general no hay normativa para, por ejemplo, no sé, en los edificios de vivienda, solamente en los espacios comunes se exige accesibilidad, pero no en las unidades de vivienda al interior. Entonces yo creo que, digamos que, bueno, además se puede seguir estudiando el tema de la accesibilidad no solamente en viviendas, sino también en edificios y espacios públicos. Y digamos que, bueno, sí, yo pienso que sí, también, por ejemplo, el tema de la política pública es básico para impulsar esto, ¿no? Porque como lo vemos, digamos que muchas veces o la política pública permite también que haya resultados como estos de alguna manera, por falta de fiscalización o porque el proceso no está, digamos que no está totalmente amarrado con todo lo que implica, digamos, desde el diseño de un proyecto, la construcción, hasta el final el manejo del presupuesto. También, por ejemplo, había problemas, no en estos casos presentados, pero en otros, cuando hablamos, digamos, con las personas del Servio, que nos comentaban que, por ejemplo, cuando los postulantes tienen que manejar el presupuesto, muchas veces no logran terminar su vivienda, porque claro, se requiere también digamos que un manejo del presupuesto es algo súper complejo, ¿no? En términos de la carta Gantt y cómo se van haciendo las actividades. Entonces yo creo que hay como varias aristas, ¿no? Para continuar con este tema de investigación y no solamente, digamos, en relación con las personas con discapacidad como tal, sino también con el adulto mayor y con otros grupos que obviamente también se beneficiarían de este tipo de investigaciones. Entonces, bueno, debido a que ya son las 1:13, vamos a dejarlo hasta acá. Les agradezco a todos, bueno, primero que nada a los panelistas, a Carolina, Matías, muchas gracias por su comentario. También, por supuesto, el trabajo de Denise Cáceres, nuestra intérprete de lengua de señas. La idea es que este sea un evento lo más accesible posible y en ese sentido es súper importante que sea, digamos, que se haga también con lengua de señas. Así es que nuevamente quiero agradecer también a todos los participantes, a los asistentes de investigación, especialmente a Javiera, y a la FAO, a extensión de la FAO, quien nos permitió hacer este seminario, digamos que bajo este... Muchas gracias, Mariela, por la invitación.